¿Cuánto vale este valor R0? Entonces me quedo en mayúscula. Para entender cuánto vale R0 y por qué es menor que 1, tenemos que entender un concepto bastante intuitivo que se llama fotoselección. ¿De acuerdo? ¿Qué es la fotoselección? Nuestro primer análisis de anisotropía fue bastante simplista, en el sentido que dijimos, bueno, si el dipolo de excitación, el dipolo de absorción está así, y yo excito con luz así, pum, se excita. Y no consideré la posibilidad de que las cosas no fueran del todo colineales, es decir, que el dipolo de excitación no fuera exactamente colineal con la dirección de polarización. Ocurre que si la dirección de polarización no es exactamente colineal con el dipolo de excitación, tengo una probabilidad de que la molécula se excite igual. ¿De acuerdo? La probabilidad va a ir bajando a medida que el sistema sea esté cada vez más cruzado. Si están a 90 grados no hay probabilidad, la probabilidad es 0, pero cuando me corro de los 90 grados voy a tener una probabilidad cada vez menor a medida que me alejo y cada vez mayor a medida que me acerco al paralelo de que se excite. ¿De acuerdo? Cuantitativamente la probabilidad de excitación es proporcional al coseno cuadrado del ángulo que forman el dipolo de la molécula con la dirección de polarización. Voy a volver a quedarme en un sistema X y Z, como el mismo sistema de coordenadas que había definido, donde el plano X es el fluorómetro y Z es la dirección vertical o la dirección paralela de excitación. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando yo tengo un fluoróforo en solución, los fluoróforos no están ordenados, están apuntando para cualquier lado, ¿de acuerdo? Voy a tener fluoróforo apuntando en literalmente cualquier dirección. Imaginemos, para empezar, digamos, que estamos en la situación de R0, es decir, a temperatura tendiendo a 0 o a viscosidad tendiendo a infinito, donde las cosas no se mueven. Si yo estoy en una situación, es lo que se llama un vidrio, un sistema rígido pero no ordenado, voy a tener dipolos quietitos pero apuntando para cualquier lado. Y como vimos, hay probabilidad de que dipolos que no estén exactamente en la dirección de polarización se exciten. Ahora, cuando estos dipolos me emitan, van a emitir en su dirección. Y cuando emitan en su dirección, que no va a ser exactamente paralela a la dirección de excitación, me van a dar una componente perpendicular. Entonces ahí creo que intuitivamente ya se pueden dar cuenta que la anisotropía fundamental, es decir, a una ausencia del movimiento, voy a tener una componente perpendicular y por lo tanto la anisotropía no va a ser 1, va a ser menor que 1. Ahora, ¿podemos poner un número a este fenómeno? Sí. Es no difícil, llamémosle, pero vamos a guiarlo. Digamos, a veces se me complica explicarlo presencialmente, en video va a ser todavía más complicado, pero voy a hacer el mejor esfuerzo. Vamos a pensar lo siguiente, porque me ayuda mucho de las manos, ¿de acuerdo? Primero, tenemos que considerar la probabilidad de excitación, ¿de acuerdo? Veamos que era el coseno cuadrado del ángulo que forma el dipolo de excitación con la dirección de la luz de excitación. Ahora bien, piensa en lo siguiente, si yo tengo dipolos orientados en cualquier dirección, pero yo tengo una sola dirección de polarización, va a haber muy poquitos que estén justo como tienen que estar, ¿de acuerdo? Bien paralelo a la dirección de polarización de la luz. Si yo me alejo un poquito, va a haber bastantes más. A medida que me aleje, va a haber cada vez más. Y a medida que me aleje, va a haber cada vez más y cada vez más, hasta un máximo a 90 grados. La cantidad de dipolos que yo voy a tener por ángulo en una distribución homogénea va a ser el área de una esfera imaginaria en la que están orientados todos los dipolos. El área de una sección de esfera imaginaria. Es decir, que va a ser proporcional al seno del ángulo, es decir, a la proyección, a cuánto me alejé de la dirección esta específica, por el diferencial de ángulo que yo agarre. Entonces, la distribución de moléculas excitadas de esta fotoselección me va a dar una distribución que va a tener esta forma. Coseno cuadrado de θ del ángulo, por la excitación, por seno de θ diferencial de θ, que es la cantidad de moléculas que yo estoy excitando, o de moléculas que están en esa dirección. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con la emisión? Con la emisión pasa básicamente lo mismo, va a ser proporcional al cuadrado de la proyección en cada dirección.
Entonces, la proyección en dirección paralela es el coseno del ángulo este, el coseno de θ, y la proyección en dirección perpendicular va a ser la proyección de este vector sobre uno de los ejes. Este vector tiene un valor que es seno de θ, y la proyección sobre este eje va a ser seno de θ, seno de φ. Φ es el ángulo este que forma sobre el plano. Es decir, que la intensidad perpendicular va a ser proporcional a seno de cuadrado de θ, seno cuadrado de φ. Ahora hay una simplificación que podemos hacer acá, y es que como tenemos de vuelta todo distribuido, todos los φ posibles en mi distribución homogénea, todos los φ posibles, cuando los integre, me va a dar un medio. Entonces, esta ecuación de acá se me simplifica en un medio seno cuadrado de θ. Va a ser solamente dependiendo del ángulo que tienen respecto a la dirección de excitación y perpendicular. Entonces ya tengo una intensidad perpendicular para mi distribución y una intensidad paralela para mi... una intensidad paralela y una intensidad perpendicular para mi emisión. Lo único que tengo que hacer es juntar la fotoselección con la emisión y sumarlo todo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hago acá. Voy a hacer el producto de la probabilidad de la distribución, que llamé antes f de θ, por la intensidad de emisión, y me queda f de θ coseno cuadrado de θ diferencial de θ. Lo mismo para la emisión perpendicular. Y voy a integrar en un cuarto del ángulo. ¿Por qué? Porque piensen que cuando voy para abajo, o sea, no tienen dirección, digamos, los dipolitos estos son con flechitas dobles, llamémosle. Entonces, un dipolo que está a 0 y un dipolo que está a 180 es idéntico, ¿de acuerdo? Uno que está a 45 y uno a menos 45 es idéntico también, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que integrar solamente un cuarto de vuelta. Esto es una integral definida. Si recuerdan de matemática, una integral definida es un número, un área bajo una curva. Si yo hago la integral definida entre 0 y pi sobre 2 de esta ecuación, que termina siendo coseno a la cuarta de θ por seno de θ, esto era coseno cuadrado de θ, seno de θ, cuando yo, lo pueden hacer a cualquier página web, si hacen la integral entre 0 y pi sobre todo de coseno a la cuarta de θ, seno de θ, diferencial de θ, le da un numerito y es un quinto. Es decir, que la intensidad paralela va a ser un quinto de la intensidad total posible que yo podría tener. La intensidad perpendicular por su lado es un medio de coseno cuadrado de θ, seno al cubo de θ, cuando meto acá en f de θ, diferencial θ, y me da un medio de 2 sobre 15. Esta integral me da 2 sobre 15, y este es un medio que venía por la distribución, por la probabilidad de distribución en todos los casos. Es decir que yo lo que voy a tener, finalmente, simplifico este 2,2, me queda un quinto y 1 sobre 15. La intensidad paralela es 3 veces más grande que la intensidad perpendicular. Si yo meto esto, y paralelo igual a 3 y perpendicular, adentro de la función de isotropía, me da un numerito. El numerito que me da es 2 quintos, es decir, es 0,4. Entonces, ¿a qué llegamos después de toda esta diatriba? Es que si yo tengo un vidrio o una solución congelada de moléculas de orientación totalmente isotrópica al azar, con dipolo de excitación y emisión paralelos, un caveat que vamos a solucionar enseguida, la anisotropía que espero es de 0,4, no de 1. ¿De acuerdo? Lo repito, la máxima anisotropía que yo puedo tener cuando las cosas no se mueven para nada es 0,4. Ahora bien, acá hicimos una pequeña simplificación, que no está del todo mal, porque mayormente, si yo tengo un fluoróforo que va de un nivel S0 a S1 y vuelve de S1 a S0, el dipolo de excitación y el dipolo de emisión va a ser lo mismo. Los momentos de las transiciones van a ser las mismas y los dipolos de excitación y emisión van a ser paralelos mayormente. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo más de un orbital, digamos, voy a otro lugar, el dipolo de excitación y el de emisión pueden no ser el mismo. Yo puedo excitar en una dirección y como el sistema, recuerden que relaja y vuelve del estado excitado más bajo al estado fundamental, puede ser que el dipolo de emisión sea muy diferente que el dipolo de excitación. Y puede estar en un ángulo totalmente distinto en la molécula, puede estar a 90 grados, ¿de acuerdo? Y las cosas cambian bastante ahí.
¿Tengo que hacer todo de nuevo o no? Vamos a simplificarnos la vida. Si los dipolos no son paralelos, la anisotropía fundamental va a ser este mismo 2/5, este 0,4 que calculamos acá, pero corregido por el ángulo que hay entre el dipolo de excitación y el dipolo de emisión. ¿De acuerdo? Con esta formulita, 3 coseno cuadrado del ángulo menos 1 sobre 2. Fíjense que queda esta formulita. Si el ángulo es 0, los dipolos son paralelos, o 180, a los fines prácticos, el coseno vale 1. El coseno de 0 vale 1. 3 por 1, 3, menos 1, 2, dividido 2, 1. ¿De acuerdo? O sea que R0 va a ser 2/5. ¿Qué es lo que pasa si el ángulo vale 90 grados? Si el ángulo vale 90 grados, el coseno de 90 es 0. ¿De acuerdo? El coseno de 90 es 0, o sea que 3 por 0 es 0, menos 1 dividido 2, menos 1. Es decir que la anisotropía fundamental va a ser menos 1/5. ¿De acuerdo? Va a ser un valor negativo. Voy a tener anisotropía negativa. Es como que yo le di la luz así y el chabón me la devolvió así. ¿Eh? Una locura. Si lo pensamos un poquito, bastante lógico, ¿de acuerdo? Si yo estoy excitando el sistema en una dirección y el sistema me lo está emitiendo todo al revés, todo lo que yo le di paralelo me va a devolver perpendicular. Y voy a tener literalmente una anisotropía negativa. Es bastante trivial cuando lo pensamos un poco. Bueno, y de hecho esto un poquito no viene a cuento, pero se pueden hacer lo que se llaman espectros de anisotropía, donde uno mide la anisotropía fundamental en función de la longitud de onda. Y si tengo transiciones que se solapan, voy a poder separarlas en función de su anisotropía, ¿de acuerdo? Esto es un espectro que ustedes ya del indol, es decir, la cadena lateral de triptofano, el espectro de absorción del indol. Cuando yo mido la anisotropía, fíjense que tiene una forma, yo me veo mi cabecita acá, mi fotito, así que no lo puedo dibujar con el láser, pero tiene una formita medio estrambótica. No es una cosa pareja. Uno dice, bueno, anisotropía no es una cosa pareja, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Acá metidas tengo mezcladas las bandas 1LA y 1LB. Y si recuerda la absorción, tendría que haber pegado el triptófano acá. Estas dos bandas están perpendiculares entre sí. Es decir, que si yo excito acá y la molécula me lo devuelve acá, voy a tener una anisotropía que va a tender a negativa. Si yo excito acá y me lo devuelve acá, voy a tener una anisotropía que tiende a ser positiva. ¿De acuerdo? Si las dos bandas están mezcladas y tienen distinto peso en distinta parte del espectro, la anisotropía hace las locuras que aparecen acá. ¿De acuerdo? Es decir, la anisotropía fundamental take home message, puede ser muy dependiente de la longitud de onda. No puedo decir si yo tengo tal fluoróforo, la anisotropía fundamental es esto, no. Tengo que medir la anisotropía fundamental a una cierta longitud de onda. Entonces, para resumir esto, si yo tengo una muestra de fluoróforo de distribución al azar no alineada tipo vidrio, es decir, con el tiempo de vida de fluorescencia mucho mayor que el tiempo de correlación, mucho menor, perdón, que el tiempo de correlación, la fotoselección me da una distribución axial de fluoróforos excitados. Si los dipolos de emisión y excitación son paralelos, esta anisotropía fundamental va a ser de 0,4. Y si están a 90 grados, esta anisotropía fundamental va a ser de menos 0,2. Y puede asumir cualquier valor en el medio. En solución, la anisotropía medida, el valor absoluto de la anisotropía medida va a estar entre 0 y el valor absoluto de la anisotropía fundamental. Es decir, si yo tengo un sistema donde la anisotropía fundamental es 0,4, cuando yo me ponga en solución, la anisotropía va a empezar a bajar a medida que los fluoróforos se muevan más, y como mucho va a llegar a 0. Si está totalmente depolarizado, perdí toda la información, la anisotropía es 0. Si tengo un sistema donde la anisotropía es negativa, la anisotropía va a bajar en valor absoluto. Pongamos que tengo un sistema que la anisotropía fundamental es 0, menos 0,2. Si el sistema se empieza a mover, va a empezar a bajar en valor absoluto, va a ser menos 0,18, menos 0,17, menos 0,15, menos 0,9, eventualmente va a llegar a 0. ¿De acuerdo? La anisotropía no cambia de signo, va a tener siempre el signo de la anisotropía fundamental, pero va a estar entre 0 y el valor de la anisotropía fundamental.